¿Qué es entender matemática? ¿Es memorizar reglas? ¿Es hacer ejercicios donde se repite un algoritmo una y otra vez hasta que nosotros o nuestro cerebro lo mecaniza y queda grabado allá? La fórmula cuadrática es ta, 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 ta. No, no necesariamente matemáticas es eso. Lo que queremos es que ustedes se cuestionen, que ustedes se pregunten el porqué de las cosas. No tiene sentido memorizar o resolver operaciones, solo porque sí. La matemática es mucho más. Y ahorita que estamos comenzando en un curso de matemática básico, nosotros queremos que ustedes interpreten y se pregunten por qué estoy haciendo esto, por qué se hace así y cómo puedo mejorarlo. Cuando comenzamos a aprender matemática, como por ejemplo, no sé si lo recuerden, las operaciones elementales, adición, sustracción, multiplicación, división, generalmente memorizamos una serie de reglas que no tienen sentido y que nos malacostumbran a no pensar, a mecanizar procedimientos y que más adelante nos vamos a olvidar de lo importante y solamente vamos a repetir y repetir y repetir. Y cuando pasa eso, después de mucho tiempo, esos procedimientos que nos memorizamos, algunas veces los olvidamos por completo o a veces olvidamos una parte y esa parte era crucial para que el procedimiento funcionara. ¿No les ha pasado? A muchos nos pasa que la enseñanza tradicional nos muestra la matemática como un museo, como una obra terminada en donde nosotros la visitamos, la miramos, pero como pasa en los museos, mirar y no tocar. La matemática está allá, yo estoy aquí y a mí me dicen que haga eso así y yo lo hago así. No la construimos, no la manipulamos. Nos enseñan que la matemática es una obra de quién sabe quién, ya terminada, donde nosotros simplemente seguimos lo que nos dice un manual. Y lo que queremos que ustedes entiendan es que eso está muy lejos de la realidad. La matemática no está terminada. Nosotros podemos modelar, cambiar, interpretar, entenderla. Y en un curso inicial de matemáticas, más allá de las operaciones y de memorizar y de esos procedimientos algorítmicos, esa es la parte más crucial. Lo que queremos es que todo estudiante que comienza un curso de matemáticas cambie esa mentalidad. No vean la matemática como un manual o como una obra acabada. La matemática es más una herramienta que podemos construir y que podemos utilizar para una infinidad de cosas. ¿Cuántas veces nos han pasado que aplicamos mal una regla y ni siquiera sabemos que la estamos aplicando mal o por qué la estamos aplicando mal? ¿Cuántas veces nos ha pasado que aplicamos mal una regla porque se nos olvidó un detalle? Se nos olvidó una suma, un puntico, una multiplicación, se nos olvidó algo de esa regla porque pues así funciona la memoria. La memoria funciona muy bien en un momento y ya después se va olvidando de cositas. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Si empezamos a estudiar matemática de esta manera, terminaremos mal. Debemos cambiar. Y justamente lo que estamos haciendo acá es dar un primer paso. Vamos a comenzar con la matemática elemental, en este caso los conjuntos numéricos y sus operaciones desde cero. ¿Por qué de las cosas? Espero les guste. Y entonces comencemos hablando de los conjuntos numéricos. Y el primer conjunto que nos encontramos es el conjunto de los números naturales. A alguien en algún momento en su insanidad se le ocurrió estructurar los números naturales. Y de ahí en adelante eso fue evolucionando, evolucionando hasta lo que conocemos ahora como números naturales. ¿Qué son los números naturales? Básicamente, una forma de pensar los números naturales es todo lo que nos ayude a contar. Entonces, todos los números en donde nosotros podemos relacionar algo con un número que se identifica como contar, ese va a ser un número natural. Si ustedes ven la pantalla tiene muchos cubitos, cuadraditos, chiquiticos. Si yo contara todo eso, que son muchos, eso me da un número natural. Si estamos contando los miembros de nuestras familias, eso es un número natural. Si están contando en una pandemia la cantidad de gente contagiada, la cantidad de gente recuperada, eso es un número natural. No nos van a decir 2 personas y media. Los números naturales son los que nos sirven para contar y son una unidad entera. 5 personas, 10 personas, 50 cubitos. Esos son los números naturales.
y son unos números muy bien estructurados cuando hablamos del proceso de contar. Entonces, siempre que pensemos en los números naturales, pensemos, ok, esos son los que me sirven para contar. Y en algunas estructuras o en algunos matemáticos, mejor, dicen el cero es un número natural, es el cardinal del conjunto vacío. Si yo voy a contar y no hay nada para contar, ahí está el cero. Y otros matemáticos dicen, no, 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 yo quiero que el cero no sea número natural. Esto nos sirve para mirar que la matemática no es tan rígida. Miren que bajo una teoría pasa algo y bajo otra teoría pasa otra cosa. Entonces, pues a nosotros no nos interesa. Digamos que el cero es un número natural y ya. Y nos sirve para contar. Si vamos a contar algo y da cero, pues ok, ahí no hay nada. El cardinal del conjunto vacío. Los números naturales se expresan con esta n rara. Cuando ustedes vean esto, eso es número natural. El conjunto de los números naturales. Eso me está expresando todos los números naturales. Y en los números naturales nosotros podemos hablar de un orden, aunque no parezca, lo usamos todos los días, y de una operación muy bien definida que es la suma, y de una operación muy definida que es la multiplicación. Lo del orden que no parece, pero lo usamos todos los días, es, por ejemplo, cuando vemos la hora, y yo digo 5 minutos más. Entonces, si me iba a levantar a las 7 y estoy diciendo a las 7:05, hay un orden. 7 está antes que las 7:05 y no lo tenemos estructurado de pronto, pero los números naturales y el orden de los números siempre lo estamos trabajando. Si estamos comparando edades, quién es mayor, quién es menor, quién es mayor, o cuántos miembros tiene una familia, si una familia es más grande que la otra, todo eso es comparar. Y con cualquier par de números, nosotros podemos sin ningún problema decir, este es mayor que este, o al contrario, o son iguales. Entonces podemos hablar de un orden. En los números naturales también podemos hablar de la suma y de la multiplicación, dos operaciones que no vamos a entrar en detalles, pero que nos permiten operar los números naturales. Hay otras operaciones, ustedes dirán, ahí falta algunas. Sí, hay otras operaciones que es la resta y la división. Y el problema con la resta yo creo que lo hemos vivido. Si nos piden restar un número que es mayor que otro, así, por ejemplo, en un número naturales tiene sentido. Tenemos, no sé, una bandeja con 5 frutas y en un día nuestra familia se comió 3 frutas. ¿Cuántas frutas quedan en la bandeja? Pues quedan 2. Y tiene sentido, podemos contar. Antes habían 5 y ahora hay 2, las estamos contando. Pero esta resta al contrario, teníamos una bandeja con 3 frutas y se comieron 5. En los números naturales deja de tener sentido. Y de por sí las restas en general no se pueden hacer todas. 5 menos 3 se puede hacer, le podemos dar una interpretación en los números naturales, pero 3 menos 5 no. Y antes, no sé si ustedes recuerdan o si tienen chiquitos en sus familias, hijos, sobrinos, primos, tíos, lo que sea, un niño, hay una época en que los niños no entienden esta parte. ¿Por qué estoy quitando más de lo que tengo? Si eso no se puede. Y claro, así nos lo están explicando cuando somos pequeños, cuando estamos viendo el conjunto de los números naturales. Y resulta que a partir de este problema de la resta, viene un conjunto que adiciona cosas, que mete cosas y que las estructura y las organiza, matemáticos insanos que hacen eso, para que podamos restar. Y ese es el conjunto de los números enteros. El conjunto de los números enteros se representa con esta z, así escrita con esas dos líneas en la diagonal. Esa z representa el número del conjunto de los números enteros. Antes de trabajar con el conjunto de los números enteros, hagamos una aclaración sobre las operaciones. La suma, la resta, la multiplicación, la división, esas operaciones que comúnmente trabajamos se llaman operaciones binarias. Es decir, se necesita un operador y dos operandos. Binarias de dos. La suma necesita dos operandos, dos cosas para que se sumen, dos números para que se sumen. La sustracción, la multiplicación y la división son similares.
esas operaciones solamente funcionan con dos operandos. No funciona con tres, no funciona con cuatro, funciona con dos. Y esa es la importancia cuando tenemos muchos números con varias operaciones de entender el orden y usar los paréntesis. Porque si tenemos 3, por ejemplo, 7 más 3 más 2, hay unas propiedades que nos indica cómo podemos hacer eso. Tengan en cuenta, la suma es una operación binaria, solamente dos. Fueran en enteros, en racionales, en naturales, en lo que sea, es una operación binaria. Y entonces puedo operar estos dos primero y a esa suma le voy a adicionar 2 para que me dé una respuesta. Y es una forma de hacerlo. Puedo hacerlo al contrario, operar estos dos primeros y a esa suma le voy a sumar el 7 para que dé la respuesta 12. Pero fíjense que voy trabajando de 2 en 2. Si pongo paréntesis, el orden ya me lo está diciendo el paréntesis. Pero tengan en cuenta, estas operaciones son binarias y siempre tenemos que abordarlas de 2 en 2. Dicho esto, ya podemos comenzar a trabajar con el conjunto de los números enteros. Los números enteros también tienen un orden y, como les contaba antes, nos ayudan a solucionar el problema de la resta. O sea, si tuviéramos que asociar algo con los números enteros, debería ser el problema de restar. En los naturales no podemos restar todos los números. Como les contaba ahorita en lo que borré, 3 menos 5 en los naturales no se puede, no tiene sentido. Entonces los matemáticos nos dotaron de sentido esas restas que no podíamos hacer. Y para eso entonces comenzamos pues teniendo en cuenta que están ordenados, eso siempre es importante, pero pues vamos a trabajar con la suma. Como si les había dicho la resta, no, vamos a trabajar con la suma. Y resulta que en los enteros, aunque parezca raro, y así no lo trabajemos o de pronto alguno de ustedes lo haya escuchado antes, cuando estoy trabajando en los conjuntos armados como los conjuntos números enteros o números reales, las restas en realidad son sumas. Alguien por allá cuando estaban estructurando esto de los conjuntos numéricos dijo algo y el resto dijo, listo, que sea así, una definición. Y entonces la definición que están trabajando o que trabajaron es definamos cómo restar, pero definamos cómo restar con algo que ya conozcamos. Y aunque parezca extraño, la resta, cuando tengo dos números y los estoy restando, es una suma del opuesto del segundo término. Y aquí ahí comienza a armarse toda una teoría que es de los números enteros. ¿Qué es eso del opuesto? ¿Y por qué la resta se define así? O sea, se comienza a armar algo alrededor de esto que vamos a comenzar a trabajar. La idea de este video es, como les decía al comienzo, preguntarse el por qué. Y en el porqué de este video es por qué la resta es así. ¿Por qué en los números enteros decimos que una resta se puede expresar como una suma? Esperamos que pues en lo que queda de este video podamos responder eso y que ustedes se cuestionen y cualquier cuestión, cualquier pregunta que tengan, pues díganosla, publíquenla en los comentarios, participe y verán que podemos como ver las matemáticas de manera diferente. No es que, sí, este man me dijo que A menos B es igual a A más menos B. No, la idea es pregúntese por qué. Ya les dije, fue una definición, así se está definiendo la resta. Ese es como un estándar para trabajar. Y bajo ese estándar se va armando otras cosas que va haciendo el uso de la matemática muy fácil. Y entonces, cuando comenzamos a trabajar con los enteros, vienen unas definiciones o algunos elementos que tenemos que tener en claro en el momento de operar con ellos. Una de ellas es lo que se conoce como el elemento neutro. La palabra neutro suena a algo que no hace nada. Y efectivamente, el conjunto de los números enteros tiene al cero como el elemento neutro. El cero
es neutro. ¿Qué quiere decir eso? Cuando sumamos un término por el cero, da lo mismo. Lo dije en completo, el cero es neutro para la suma. Porque en la multiplicación pasa otra cosa. Pero en la suma el cero es neutro. Y una vez tenemos el elemento neutro, podemos hablar del opuesto aditivo, que es el que yo les dije aquí. Una resta se puede cambiar a una suma con el opuesto del segundo término. Y el opuesto aditivo, aunque suene totalmente extraño, es muy sencillo. El opuesto aditivo es el número que al sumar con el término, es un número que al sumarse con A da cero. Si nos imaginamos una recta, digamos de esta manera, y aquí está el cero, entonces nuestros números naturales van a estar por acá, el 1, los que nos ayudan a contar, el 2, el 3, etcétera, etcétera. Hay un orden, yo sé quién está antes y quién está después. A la izquierda está el -1, el -2, el -3 y así sucesivamente. Entonces, si estoy en el 2, este es el opuesto de 2, el -2. Si estoy en el 3, el opuesto de -3 es, perdón, el opuesto de 3 es -3. Básicamente es mirar como si el 0 fuera un espejo, quién cae al otro lado. El opuesto de 4 es -4, el opuesto de 1 es -1. Y hacia el otro lado también funciona. Es decir, -1 también tiene opuesto. No es que los opuestos solamente son los que están a la izquierda, no, todo número tiene opuesto. -1 tiene opuesto, es el 1. El 0, para decir que todos tienen opuesto, me toca decir que el opuesto de 0 es el 0, porque cumple esa propiedad. 0 más 0 es 0. Entonces, todos tienen opuestos y es pensar qué está al otro lado de la recta. Y cualquier número que ubiquemos en esta recta va a tener a alguien que al sumarse da 0. Y esa propiedad es supremamente importante porque nos permite cancelar. Allá cuando estemos en ecuaciones, cuando veamos ecuaciones, esta propiedad es sumamente importante porque nos permite cancelar, despejar ecuaciones utilizando estos opuestos. Y solamente, ¿qué tenemos que saber? Todos los números tienen opuestos. Un número, opuestos aditivos. Un número que al sumarse da 0. Ok, ahora, cuando hablo del opuesto, pues también puedo decir aquí el opuesto del opuesto. El opuesto del opuesto. Es decir, si tengo un número A y hallo el opuesto, ¿qué sería el opuesto del opuesto? Si estoy parado acá y encuentro el opuesto y a este le quiero hallar el opuesto otra vez, fíjense que va y viene. Es decir, el opuesto del opuesto es ese número, es este número. Y eso es importante porque nos permite llegar a, de pronto, malinterpretar, pero nos permite llegar a algo importante. Cuando tenemos esto, no es una multiplicación, no es menos por menos es más. Eso se dice muchísimo y nosotros, los profesores, también caemos en ese error de decirle menos por menos es más. Sí, pero es que aquí no está multiplicando. Acá es el opuesto del opuesto, da el número con el que comenzó. Si usted comienza en A, en 1 y se va al opuesto, llega a -1 y de -1 se va al opuesto otra vez, vuelve a 1. Entonces ahí se está cancelando el opuesto. Y viene algo importante. Ojalá entendamos por qué cuando tenemos menos 2, eso es 2. Porque ese es el opuesto del opuesto. Y no es porque menos por menos de más. Aquí no se está multiplicando. No podemos no deberíamos entenderlo así. Y entonces el conjunto de los números enteros nos sirve para restar. Esa recta que ustedes ven arriba es una recta que tenía los números naturales. Si nosotros identificamos dos números naturales, sabemos quién está antes, después o si de pronto los números son iguales. Cuando vienen los números enteros, esta recta se alarga hacia la izquierda. Y entonces comienzan a aparecer algo que se llaman los elementos opuestos.
que desafortunadamente estas personas que trabajaron esto mucho decidieron ponerle un menos. Y entonces, pues muchas veces confundimos un número opuesto, un número negativo, con una resta, porque utilizamos el mismo signo. Pero bueno, tenemos los números naturales y no podíamos restar y entonces dijeron, ok, arreglemos esto y pusieron todos los opuestos de los números naturales, incluyendo el opuesto del cero que sería el mismo cero. ¿Qué quiere decir esto? Que si estoy en el uno, entonces ahora hay alguien que se llama negativo uno que es el opuesto de uno. Y si estoy en negativo uno, hay alguien que se llama uno que es el opuesto de negativo uno. Entonces aparecen eso que de pronto ustedes nunca lo hayan utilizado con ese nombre, pero seguro lo han utilizado alguna vez, los opuestos aditivos, esos números negativos, el opuesto de algún número que era natural. Y los números enteros vienen siendo todos los números, pues los naturales y sus opuestos. Y cuando ya tenemos los opuestos, entonces ya podemos definir matemáticamente hablando la resta. Y la resta se define de esta manera. Si tenemos dos números con este signo, que es el signo de la sustracción, lo podemos entender como una suma del primer término con el opuesto del segundo. Y aparece que no funciona o les parece raro, pero esa es la definición de resta. A nosotros nos enseñan a restar quitando cosas cuando somos pequeños y eso pues después comienza a evolucionar y de pronto ya tenemos una perspectiva de resta. Pero la definición de resta es esta, que es una suma del opuesto. Y esta definición nos va a ayudar a restar cosas que de pronto se nos dificulta en los enteros. Si tenemos esta definición clara, cuando decimos 5 menos 8, podemos expresarlo como una suma y entenderlo. Cuando decimos negativo 5 menos 8, también lo podemos expresar como una suma. Si decimos negativo 5 menos negativo 8 o 5 menos negativo 8, todas estas cosas se pueden expresar como una suma para entender qué está pasando y no memorizar cosas que después se nos olvida y cometemos errores. Todos son diferentes. Miremos en qué concluye o cómo serían estas operaciones según esa definición. 5 menos 8 se podría trabajar como 5 más el opuesto de 8, o sea, 5 más negativo 8. Es decir, que estamos por acá en 5, no se alcanza a ver, y vamos a devolvernos 8 unidades. Ese negativo 8 es que a 5 tengo que ir hacia la izquierda 8 unidades. Y si voy desde 5 a la izquierda en 8 unidades, voy a caer en negativo 3. Entonces esto es negativo 3. La siguiente, menos 5 más menos 8. Esta es diferente. Ya no estoy parado en 5, estoy parado en menos 5. Imagínense estar en una recta en el menos 5 y tiene que moverse 8 unidades hacia la izquierda, porque acá está negativo 8, el opuesto de 8. Y entonces si nos movemos 8 unidades hacia la izquierda, vamos a terminar en negativo 13. Ahora miramos esta. Aquí es donde lo decimos mal, me incluyo, profesores, muchas veces decimos menos por menos es más, pero acá no es una multiplicación. Entonces no deberíamos de decir menos por menos es más. ¿Qué pasa aquí? Menos 5 más el opuesto de menos 8. Y entonces ahí ya podemos trabajar algo. Antes de hacer esta, pensemos en el opuesto del opuesto. El opuesto del opuesto. Si estamos en negativo 8, que es el opuesto de 8, y nos piden el opuesto del opuesto, es decir, estamos por acá en negativo 8, y ahora nos dicen devuélvase al opuesto de ese negativo 8, debe ser claro para nosotros que si trabajamos con el 0 como espejo, el opuesto de negativo 8 está al otro lado y es el positivo 8. Y entonces acá, cuando nos dicen el opuesto de negativo 8, quedaría 8. Y fíjense la diferencia de que a uno le digan menos por menos más, que en este caso le están diciendo sume el opuesto de negativo 8.
por la definición que tenemos. Y esto es ubicarse en negativo 5 y sumar 8, es decir, moverse 8 a la derecha, porque eso es lo que está diciendo acá, más 8. Y si estamos en negativo 5 y le sumamos 8, vamos a llegar a 3 positivo. Y la última, estamos en 5 y le sumamos el opuesto de 8, entonces daría 13. Miren cómo cada una de ellas da una cosa diferente porque su interpretación es diferente. Y en todas estamos restando. Si no tenemos esto claro, imagínense cuando tengamos muchas operaciones, muchos números con sumas, con restas, con paréntesis. Si no tenemos claro esta parte de las restas, pues vamos a caer en dificultades mayores más adelante. Entonces, esa es la resta. Cuando estábamos hablando de los números enteros y de la resta, vienen otras palabras claves acá en los números enteros para su trabajo. Entonces, por ejemplo, en los números enteros tenemos a alguien que se llama el elemento neutro. Y en los números enteros, el elemento neutro es el 0 para la suma. Pongámosle para la suma, porque en la multiplicación hay otro 0, hay otro elemento neutro. Entonces, elemento neutro aditivo es el 0. ¿Qué quiere decir eso de elemento neutro? Quiere decir que, esto de elemento neutro dice que cuando tengo un número entero y le sumo el 0, queda ese mismo número entero. No hace nada, neutro, quieto. Yo puedo sumar a 0 lo que quiera y me va a dar lo mismo. Y con el elemento neutro podemos estructurar eso de los opuestos. Entonces podemos hablar del opuesto aditivo. ¿Y qué es eso del opuesto aditivo? Es que cuando tengo un número entero le puedo sumar el opuesto aditivo para que se cancelen, para que dé el elemento neutro. Y chicos, no saben, chicos y chicas, no saben lo importante que es esto más adelante, esta herramienta del opuesto aditivo. Cuando vean ecuaciones o cuando vean herramientas más avanzadas, uno puede, por ejemplo, simplificar ecuaciones con el opuesto aditivo. Y si uno tiene claro que todo elemento, todo número tiene un opuesto, entonces puede hacer cosas para poder cancelarlos, porque aquí lo que estoy diciendo es que el A con el opuesto de A se cancela, da 0. Y eso de cancelar es muy importante más adelante. Por la parte de la suma y la resta, pues esto es como los apartes importantes que de pronto nadie nos enseña o nos enseñaron y los olvidamos o solamente nos los mostraron y nosotros dijimos, oh sí, están allá y ya. Pero esto es como la parte interesante de los enteros con la resta. Entonces, de lo que está hablando acá, lo podemos escribir como los números enteros se escriben con una Z, con la suma. Y ahora hablemos un poco de los números enteros con la multiplicación. Y la multiplicación con dos números enteros se trabaja de manera diferente. ¿Han escuchado ese término de menos por menos da más, o de más por menos da menos, o de menos por más da menos? Yo creo que sí, en algún momento nuestros parientes menores, chiquitos, en primaria, bachillerato, o nosotros mismos en algún momento hemos usado esas expresiones. ¿De dónde vienen esas expresiones? ¿Por qué nos dicen eso? Cuando tenemos números negativos, las multiplicaciones se comportan de una manera que no se comporta de la misma manera en los números positivos. En los naturales, cuando teníamos dos positivos, la multiplicación se define, repita tantas veces ese número y súmelo. Esa es como la definición resumida de la multiplicación. Pero en los negativos no. En los negativos, si tenemos, por ejemplo, negativo 5 por negativo 8, entonces ahí es donde nos enseñan menos por menos da más. Y 5 por 8 da 40, entonces esto da 40. Menos por menos da más. ¿Por qué? Vamos a finalizar este video intentando cuestionarnos y respondiendo el por qué. ¿Por qué eso de lo que se conoce como la ley de los signos? ¿De dónde viene? ¿Y para dónde vamos a llegar con eso? Entonces, trabajemos un poquito con esto de menos por menos da más. Miremos de dónde sale eso. Voy a comenzar
esto se va a hacer una demostración matemática. Voy a comenzar con lo siguiente. Voy a multiplicar a menos a por b más el opuesto de b. B más el opuesto de b es 0. Ya lo dijimos arriba. Pero si a 0 lo multiplicamos por menos a, daría 0. Y ahora voy a dejar esto igualito y voy a sumar a ambos lados de la igualdad AB. 0 más AB da AB. Vamos a multiplicar la parte izquierda. Entonces quedaría menos AB más menos A por menos B más AB es igual a AB. Estos dos elementos son opuestos y esos dos opuestos dan 0. Entonces quedaría menos A por menos B es igual a A por B. De aquí podemos concluir que cuando tengo dos números negativos, menos por menos da más. Aquí me faltó hacer una aclaración. Para que estos dos sean negativos, pues vamos a suponer que A y B son reales positivos. Si A es positivo, negativo A es negativo. Entonces por eso supongo que trabajo con números positivos para que cuando le pongamos el menos sea un número negativo. Entonces, bueno, realmente no está bien decir eso de menos por menos da más y uno cae muchas veces en ese error. Ojalá que lo piensen y no caigamos en ese error otra vez. Pero de aquí de lo que hice en la parte derecha podemos ver lo que se conoce como la ley de los signos cuando estamos multiplicando en los números enteros y en los números reales. De aquí en adelante uno puede utilizar esa ley de los signos. Y entonces vamos a suponer que trabajamos con cantidades positivas y cuando trabajamos con cantidades positivas, si multiplicamos dos cantidades positivas, dos números que son positivos, el producto va a ser positivo, es el producto de ellos dos. Pero si los dos números son negativos, el producto va a ser positivo. Es lo que acabamos de mostrar allá. Menos por menos da más. Que algunas veces uno lo puede ver de esta manera, como sintetizado, como sintético, para no poner tantas cosas. Incluso a veces lo ponen en paréntesis. Menos multiplicado por menos da más. Y este sería más por más da más. Y de la misma manera como se hizo este, pues uno puede demostrar que si tiene un número negativo y lo multiplica con un número positivo, da el producto de esos dos negativo. Es decir, sintético, uno podría pensar que si los signos son diferentes de esos números, al multiplicarse me va a dar una multiplicación negativa. Lo que acabo de decir también es esta. Y de aquí viene la ley de los signos. O sí, lo que se conoce como la ley de los signos. De pronto no lo habíamos visto puntualmente, no lo habíamos trabajado de esta manera, pero usado, yo creo que en algún momento en nuestra primaria o bachillerato hemos usado esto de la ley de los signos. Dos números multiplicados negativos, ambos, da un número positivo. ¿Por qué? Recuerden, esa es la cuestión de este video, preguntarse por qué. Y con esta parte de el menos por menos da más, es como vamos a terminar. En adelante los invitamos a reflexionar. Pongan en comentarios qué otras cuestiones ustedes quieren saber. ¿Por qué de la forma cuadrática? ¿Por qué es que se factoriza? ¿Por qué es esas reglas que alguien nos dijo alguna vez, pero que allá nos dijeron esa regla es así? Y uno va, ok, venga, la copio para después memorizármela. Y resulta que si uno se le olvida una cosita, ¡pum!, la va a embarrar. Entonces, intentemos memorizar menos, interpretar más. Cuando interpretamos, les aseguro que nos va a ir muchísimo mejor que mecanizar y memorizar. Les aseguro eso. De nuevo, comentarios, los que ustedes quieran, participen, piensen qué tan malcriado estamos, qué damos, tragamos entero y podemos comenzar a trabajar sobre eso. En este caso, solo trabajamos hasta los números enteros, pero la idea es seguir abordando otras cuestiones, de pronto con números fraccionarios, de pronto con ecuaciones. Hay tanto
que uno come entero, que este sería una gama de muchos videos y ojalá que nos sirva para pues ser mejores matemáticos, para ser mejores estudiantes. Eso es todo y hasta la próxima.